Hola, mi nombre es Loren Martínez y hoy les voy a hablar sobre las resinas. La resina es una sustancia sólida o pastosa que se obtiene de manera natural a partir de la secreción orgánica de ciertas plantas. En sus propiedades químicas, las resinas se utilizan para la elaboración de perfumes, de adhesivos, de barnices, de aditivos alimenticios, de accesorios, de mobiliarios, de utensilios para el hogar, entre una cantidad de productos que vemos diariamente y que ni siquiera a veces notamos que son hechos con resina. La función de resina también se utiliza para nombrar a la sustancia sintética elaborada por el hombre, que también tiene propiedades similares a la resina natural. Esto quiere decir que el concepto de resina se divide en dos, en resinas naturales y resinas sintéticas. La resina natural se extrae de árboles y plantas y es una secreción de flujo orgánico con textura pastosa o sólida que producen obviamente las plantas. Este tipo de resina es producida particularmente por los árboles tipo conífera, como por ejemplo el árbol de pino. Existen 5 tipos de resinas naturales, como lo son el ámbar, que es proveniente principalmente de restos de coníferas y algunas angiospermas, y muchas veces se utiliza para la elaboración de gemas preciosas parecidas a la gema. Como resinas. Es una secreción vegetal protectora de color blanco y de textura lechosa, y es formada por una mezcla de goma y resina que al mezclarse con el agua se puede utilizar como pegamento natural. Oleoresinas surgen de una mezcla entre la resina natural y aceite esencial. Hoy en día se utiliza mucho en la industria alimentaria como colorante. Bálsamos es una secreción vegetal compuesta de resinas, ácidos aromáticos, alcoholes y ésteres. Lactoresinas. Esta es una resina vegetal procedente del látex coagulado y se conoce como lo que es el caucho. Este tipo de resinas naturales suelen tener desventajas, y es que su precio es un poco más elevado al de las resinas sintéticas y no es de tipo cristalino. Pueden tener varias partículas de materiales orgánicos y no poseen la transparencia suficiente como para realizar encapsulados. ¿A qué me refiero con encapsulados? Cuando se incrustan objetos dentro de la resina. Mi nombre es Cristian y vengo a hablarles un poco sobre las resinas sintéticas. Estas resinas con características mejoradas se empezaron a fabricar en el siglo XX, siendo unos líquidos bastante viscosos que al mezclarse dentro de un proceso de catalización se endurecen nomás con el contacto del aire. Estos materiales se convierten en algo muy interesante gracias a sus 3 propiedades básicas, que son su resistencia, su transparencia y su capacidad de adherencia. Sintética también la podemos ver en las tablas de surf, en las latas también de comida. Estas latas están cubiertas por estos materiales, lo cual ayuda a que no entre ningún tipo de óxido. También lo podemos ver en las prótesis de ortodoncia y entre muchas cosas más. Es termoestable y se caracteriza por su resistencia al calor y al agua, y está formada por condensación de fenol que lo hace resistente al envejecimiento. Esta resina aplica a 3 grandes grupos, que son resina fenólica técnica, que se utiliza para abrasivos, materiales de fricción, textiles, fundición, filtro, laca y adhesivo. Las resinas fenólicas para madera o aislamiento tienen un campo bastante amplio, ya que se utiliza en las lanas, en los minerales, en las impregnaciones y materiales de madera. Y por último está la resina fenólica para polvos de moldeo, que suministran productos a la industria eléctrica, movilística y electrodoméstica. Está también la resina melamínica, también conocida como resina melamina. Este material es termoendurecible, bastante duro. También está la resina epoxi o epóxica, que es un polímero termoestable
que pasa de estado líquido a sólido cuando se le aplica un endurecedor o un catalizador. Esta se caracteriza por ser dura, brillante y transparente, el cual lo vuelve un material bastante excepcional que se utiliza más que todo en los pisos, como pues lo vemos en muchas partes. También están las resinas vinílicas, que son polímeros formados que resultan de la polimerización de un monómero de acetato de polivinilo. Para entender lo que es la resina vinílica debemos saber qué es un polímero. La definición de la palabra polímero significa compuestos químicos naturales o sintéticos, el cual forma un proceso químico que consiste esencialmente en unidades de estructuras repetidas. Todo, así que muchas gracias. A continuación les voy a hablar un poco sobre los tipos de resina que hay. Resina acrílica. Se denomina resina acrílica aquella que es de fácil utilización y que tiene un periodo de endurecimiento bastante corto. Esta resina es termoplástica y es bastante resistente pues, a productos químicos. Además tiene multitud de utilizaciones en manualidades, esculturas, ortodoncias, estéticas, entre otras. Resina alquídica. Esta resina juega un papel bastante importante en la industria de los barnices por adición a las resinas alquídicas de aceites no secantes como lo son el aceite de ricino y los secantes como el aceite de linaza. Resina de polivinilo o cloruro de polivinilo, más conocido como PVC. Bueno, este tipo de plástico cubre un amplio rango en cuanto a productos sintéticos y semisintéticos, y su nombre se refiere al hecho de que en su estado semilíquido son maleables o tienen la propiedad del plástico. Resinas urea-formaldehído. Bueno, esta es una resina o plástico termoestable hecho a partir de urea y formaldehído. Se calienta en presencia de una base débil, tales como el amoníaco o piridina, y estas resinas se utilizan para adhesivos, acabados, MDF, tableros de densidad media y objetos moldeados.